Hola, hoy voy a hablarles del contexto sociocultural y filosófico de Platón. Platón, filósofo del siglo V a.C., nace en Atenas. Es un filósofo que pertenece a una familia noble y por consiguiente va a tener una educación esmerada en todos los ámbitos del conocimiento. Parece ser que se inició en la filosofía de manos de Crátilo, pero va a ser a los 20 años cuando va a tener lugar el encuentro con Sócrates, el encuentro con el que va a ser su maestro. Este va a ser un hecho que va a ser decisivo para Platón. Sócrates contaba entonces con muchos años y se convertirá en su único maestro hasta su muerte. Por sus relaciones familiares, como por vocación, Platón tuvo la intervención de adentrarse en la vida política, pero según narra en la carta séptima, hay dos sucesos decisivos que le hicieron desistir de ello. Durante el régimen de los 30 tiranos, sus parientes y conocidos le invitan a colaborar con el gobierno. Y decía, yo me hice unas ilusiones y me imaginaba que ellos iban a gobernar la ciudad, conduciéndola al camino de la justicia. Pero las acciones iniciadas por el nuevo gobierno desilusionaron a Platón, sobre todo por el intento de mezclar a Sócrates, es decir, el hombre más justo de su tiempo, con un exiliado para condenarlo a muerte. Sócrates no obedeció ni quiso hacerse cómplice de esta artimaña. Los del Partido Democrático, con el apoyo del pueblo ateniense, derrotaron a los oligarcas y al principio los hombres del nuevo gobierno pues utilizaron la moderación, votando incluso una amnistía para poner fin a la guerra civil. De nuevo, Platón se siente inclinado a mezclarse en los asuntos del Estado, pero ocurre que bajo el nuevo gobierno tiene lugar el proceso y condena de Sócrates. La injusticia del orden oligárquico y los errores de la democracia conducen a Platón a orientar su pensamiento en el sentido de encontrar un fundamento sólido para poder instaurar un orden justo, pensar en una sociedad ideal. Después de la condena y muerte de Sócrates, Platón se refugia en Megara para no tener problemas por ser amigo y discípulo de Sócrates. Después de hacer una serie de viajes por África, por Egipto, por la Cirenaica, va a regresar a Atenas y va a fundar la Academia, que va a ser la primera escuela de filosofía, pero una escuela de filosofía organizada. Va a ser el origen de las actuales universidades. Allí va a permanecer durante 20 años dedicado al estudio y a la enseñanza. Platón es un filósofo de su tiempo, y su tiempo es el siglo V a.C. Es el siglo del gran estratega, es el siglo de Pericles, es el siglo de los grandes comediógrafos griegos, como Aristófanes y Menandro. Es el siglo de los grandes poetas trágicos, como Sófocles y Eurípides. Es el siglo del Partenón y de los grandes escultores, como Mirón, Fidias, Policleto. Y cómo no, es el siglo de los tres grandes filósofos, Sócrates, Platón y Aristóteles. En el aspecto filosófico, decir que la filosofía griega, que sentía una gran preocupación por encontrar el origen del universo, le llevó a apreciar un orden en ese universo, surgiendo así el concepto de cosmos. Pero va a ser a mediados del siglo V cuando se abandona el estudio de la naturaleza y surge la preocupación por cuestiones morales y políticas. Será un prepararse para la vida pública,
para la vida política. Surgen de esta forma los sofistas, que se dedicarán a convencer a las personas y que conducirá todo ello con el tiempo al triunfo del escepticismo y del relativismo. Como es lógico, en Platón influyen los presocráticos, y entre ellos la influencia del nous o inteligencia de Anaxágoras, que es un concepto semejante al demiurgo platónico. Es una inteligencia superior que ordena el universo material a imitación de las ideas. Los pitagóricos, por su parte, le transmitieron las matemáticas, le transmitieron la concepción del hombre con un alma inmortal, que sufriría reencarnaciones hasta purificarse. Tuvo que conocer las doctrinas de Heráclito, quizás a través de Crátilo, del que admitiría la realidad del cambio en el mundo sensible y material que nos rodea. En Platón influyó Parménides, pues las ideas de Platón reproducen las características del ser de Parménides. Platón recibió una influencia decisiva de Sócrates. Platón se apropió también del método socrático del diálogo y siguió a Sócrates en las cuestiones morales y políticas. Y por último decir que Platón será un luchador contra los sofistas. Habla de ellos diciendo que son los causantes del fin del Estado. Es decir, su ignorancia sumada a su ambición le llevarán al fin del Estado. Para esa sociedad ideal, Platón propone al rey filósofo como el prototipo de gobernante. Su gobierno será justo, porque sabe y conoce el bien y la verdad. Platón va a influir en toda la filosofía occidental. Primero en Aristóteles. Sabemos que Aristóteles fue discípulo de Platón, pero también influirá en San Agustín. San Agustín será quien asigne a Dios la idea de bien de Platón. Platón está presente en la metafísica de Santo Tomás de Aquino, quien se inspiró en la doctrina de la participación. Platón va a influir en el Renacimiento y también en Descartes. Pero va a ser rechazado por Nietzsche, que lo considerará como el gran culpable del pensamiento de la filosofía de Occidente. En la política, algunos autores consideran el Estado que propone Platón como un Estado totalitario, fundamentalmente en los aspectos de la división en clases sociales, en que el destino del Estado se identifica con el destino del gobierno, en que la clase gobernante tiene el monopolio de los valores, del derecho, de la educación, es decir, de un Estado autosuficiente. Otros autores dirán que la teoría política de Platón es un intento de frenar las tendencias igualitarias manteniendo la estabilidad del Estado. Pues bien, solamente decir que frente a este modelo de totalitarismo está la democracia, cuyo valor fundamental es la libertad.